Imanalla tayaliparkankichik kay inti raymi punllakunapi mashikuna. Kay punllakunapika shayahushka mikapankichik yarin ashtaka tatushushkamanta. Ñukanchipash ashami tushuparkanchi shuk llaktakunapi ñukanchi kumbakunawan. Ashtaka tayupanchanchi gulpi ayllukunata sumak ñukanchita chaskishkamanta kikinpak wasikunapi. Bueno, es hora de conocer lo que les tenemos para hoy. Vamos al Lago Agrio y veamos las fiestas del Colegio Intercultural Abya Yala. En Mishkishimi aprenderemos los adjetivos en quichua. También conoceremos las obras del artista plástico Carlos Castillo. Y finalmente conoceremos la educación que imparte la Unidad Educativa Cascada Tepehuiche. Amigos, bienvenidos. Kikinkunaka bajo un mismo soltamio rikunahupanguichi. El Colegio Intercultural Abya Yala del Cantón Lago Agrio celebra anualmente el Día de las Nacionalidades, para lo cual los padres de familia llegan de distintos lugares de la provincia para ver el programa especial que los jóvenes estudiantes ofrecen a sus visitantes. Veamos cómo se desarrolló esta celebración este año. Decenas de padres y madres de familias de las nacionalidades Siona, Checopay, Quichua, Cofán y Shuar salieron desde sus comunidades, viajaron vía fluvial y terrestre para llegar hasta el Colegio Intercultural Bilingüe Abya Yala en la provincia de Sucumbíos, Cantón Lago Agrio. Asistieron para acompañar a los alumnos y docentes del Colegio Abya Yala a conmemorar el Día de las Nacionalidades, actividad que forma parte del proceso educativo que incluye inculcar en los estudiantes la práctica de las danzas tradicionales, vestimenta e idiomas propios. Todo lo aprendido se refleja una vez al año en este evento intercultural de integración. ¿El colegio por cuántos estudiantes está conformado? ¿Cuántos maestros? Ya está conformado como 120 estudiantes, están muy pocos. Entonces ahora los profesores también estamos 14 profesores. Ahora los demás compañeros ya se liquidaron o trasladaron a otro establecimiento por falta de los estudiantes. ¿Cuenta con todos los maestros de cada nacionalidad? No, otros son de mestizo, de hispana, digamos. Otros son de las nacionalidades Siona, Secoya. Siona no, yo mismo estoy trabajando de las dos nacionalidades, Secoya y Siona. Entonces, en este caso existe Cofán, Quichua, Shuar. Nosotros, cada profesor, estamos organizando con los estudiantes para presentar así, por ejemplo, como hoy, ya presentaron su nacionalidad con su propia vestimenta, de todas de la cultura. Los profesores son los encargados de dirigir el evento. Los grupos de estudiantes se encargan de pintar los rostros y preparar los trajes de sus compañeros y compañeras para que participen en las danzas. Cada pintura tiene un significado espiritual diferente, al igual que sus trajes adornados con collares de semillas y coronas de plumas de aves, complementados con canastos y shigras. Las tutumas de mate representan la toma de chicha. Todo es tradicional de cada nacionalidad. Las artesanías y cada artefacto es elaborado por artesanos de las comunidades y por los mismos estudiantes. Este evento me pareció muy bonito porque aquí es donde nosotros nos estamos demostrando de cómo nosotros vivimos y cómo somos. Es una de las maneras de cómo estamos demostrando y además de todo es identificándonos de nuestras culturas antepasadas, de cómo somos, de qué forma vivimos. La danza tiene un significado que hacen referencia, por ejemplo, especialmente a la naturaleza, de cómo la persona es capaz de vivir dentro de la naturaleza, cómo la persona se relaciona con los árboles, digamos, con los animales especialmente. Bueno, este evento se lleva a cabo para rescatar nuestra identidad cultural,
nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestras danzas, que son típicos ancestrales de los ancestros. Y es muy bonito compartir con muchas personas, porque sabiendo así nosotros podemos valorar mediante una presentación, diálogo o el lenguaje, que cada una de las nacionalidades como Secoya, Siona, Quichua, Cofán, tenemos nuestro idioma. Las 5 candidatas a reina del Colegio Intercultural Abya Yala se presentan en traje de gala tradicional y hablan de sus propuestas para trabajar por el desarrollo de la institución. El jurado calificador lo conforman los docentes del Distrito de Educación Intercultural Bilingüe y representantes de las federaciones de las nacionalidades. Se practiquen esas expresiones culturales, la lengua materna, la danza, la música, la pintura y la vestimenta, y para así no perder los arraigos ancestrales que nos caracterizan como cultura indígena en esta institución educativa. Y como no, en la provincia de Sucumbíos. Muchísimas gracias. Mi experiencia fue coordinar con los profesores, con los compañeros, organizar todo lo que es de la lengua materna y la indumentaria. ¿Conociste mucho de otras culturas? Sí, conocí sobre los ecuatorianos, sobre otras culturas, sí, conocí de todas. Cuéntanos. Yo me siento orgullosa porque presenté mi nacionalidad como debía ser y me siento feliz. ¿Y vas a hacer muchos trabajos a futuro para la cultura? Pues sí, porque yo soy de la nacionalidad y yo tengo que llevar adelante y hasta yo también valorar mi cultura y todo lo que tenemos en nuestras culturas. El colegio está viviendo momentos de gran preocupación en este momento. Abya Yala es fiscomisional. Además, es el único internado intercultural bilingüe de Sucumbíos dedicado a educar en 5 idiomas tradicionales de esta provincia, pero no cuentan con un presupuesto del Estado para pagar a sus docentes para el año lectivo 2016-2017. El colegio en la actualidad solo cuenta con 162 alumnos, por lo que esperan incrementar el número de estudiantes a 250. En caso de no lograrlo, anuncian que abrirán cupos para el pueblo mestizo. Mis hijas estudian aquí desde el primero de octavo de bachillerato, digamos de octavo nivel, ¿no? Entonces, yo he visto que no se ha visto ningún apoyo durante estos años en la institución, lo que se llama el Colegio Internado Abya Yala. Es más, como acabas de escuchar, nos quitaron 2 profesores. En vez de aumentar los profesores, nos están disminuyendo los profesores. No hay apoyo en recursos económicos, no hay apoyo en lo que dijo administrativo, no hay apoyo en nada. Que me digan que no, que se va a acabar este colegio, es como apartarla, o sea, no tiene sentido. No tener ese apoyo del gobierno. Imagínense, ¿de dónde saca el crudo? ¿De dónde saca el petróleo? De la Amazonía. Y los indígenas es la base primordial que nosotros, como dijo el gobierno, yo he escuchado la sabatina del gobierno, dice, el idioma prevalecerá, todo eso. Entonces, este mensaje llegar al gobierno y se civilicen con la gente de acá, de las comunidades. Porque hay familias que quieren que sus hijos superen, hay familias que sus hijos quieren que sigan adelante, que salgan adelante, pero faltan los recursos económicos. Con preocupación, pero también con alegría y colorido, el Colegio Intercultural Bilingüe Abya Yala conmemora cada año el Día de las Nacionalidades. Siendo parte de esta celebración, entendemos la misión del Colegio Abya Yala y la valoramos profundamente. Qué elegantes los jóvenes con sus trajes tradicionales elaborados con materiales de la Sacha Mama. Ahora, pensando en la labor única que realiza el Colegio Abya Yala con estos jóvenes, preocupa la situación económica que atraviesa. Esperemos que las autoridades competentes les den la atención necesaria para que más jóvenes de las nacionalidades se sigan educando.
kikinkunaka bajo un mismo soltamio rikunahupangichi. Katipangapaka mishki shimipi rikupashun adjetivos nishkakunata. Shamay, tío, kaiguta randipay. Mira esos sacos. Qué lindo ese bonito. color. ¿De qué están hablando? La vendedora le mostró una muy dura y él necesita una más suave, amuya. Shinji dura, mucha suave. Escucha, ahora están diciendo caliente y frío, caliente kuno y frío chiri. Ah, ya. Qué bonitos estos colores. Está lindo. Sí. Buenos días, necesito 2 sacos para mis hermanos. Uno es gordo y el otro es delgado. Kaini rakugo patiapan, kaini akoten salago patiapan. ¿Qué te dijo? Dijo que este raku es para el gordo y este tzala para el delgado. Pero no sé, estos colores están tristes. ¿No tiene unos más alegres? Ah, mira, esos están más bonitos. Están mejor. Kaimi pukatiapan. Ñalcotecaime guayyacapan. Estos me llevo. Aquí tiene. Baitita. Baiti. Are. Entonces puca es rojo y guaya verde. Sí, qué bueno que estás aprendiendo. También triste es Jackie y alegre Kushilla. Jackie y Kushilla. Gracias por enseñarme. Quiero seguir aprendiendo quichua. Qué bueno que te intereses. Yo te voy a seguir ayudando. Gracias. Me gusta esta forma de aprender quichua. Ustedes y nosotros aprendemos muchas palabras. Ahora lo que hay que hacer es poner en práctica. Les animamos a todos ustedes, amigos, a practicar, a hablar. No tengamos miedo de equivocarnos. A continuación, como siempre, les compartimos algunos de los mensajes que nos llegan a nuestras redes sociales. Juan Túqueres nos escribe: primero, quiero felicitarles por su gran programa. Muchos éxitos y continúen con pasión sus reportajes que nos motivan y nos enseñan muchísimo de nuestra cultura. Me encanta, Dios les siga bendiciendo. Nieves Ruiz nos dice: felicitaciones, es un lindo programa y me gusta mucho. Saludos a todo el equipo que conforma este gran trabajo audiovisual. Juanita Quilumbango nos escribe: les saludo desde Colombia. Qué magnífico programa. Son de mucha riqueza cultural sus reportajes. Éxitos y saludos a todos quienes conforman Bajo un mismo sol. Jusico Torres nos dice: siempre interesante como en todos los capítulos. Felicitaciones. Gracias por sus mensajes y continúen suscribiéndose a nuestras redes sociales. Llama puñunayan, achija manjat tukuy punja shinan. Ucha llankay. Llankanata yachahuchunmi kachamurkata itakunaka. Kamba kawsaypallata miyari. Ucha shinanki, mikuna illa kidankimanra. Wawakunama llankaykunata yachachiwan. Wawakunata shinji llankachikunawanqa ama pandapaychichu. Wawakunaka pukllaykunamantallami sayajuna. Carlos Castillo es un joven escultor, un docente de artes plásticas quien se encontró con la inspiración para la elaboración de sus obras luego de sufrir un accidente donde perdió un ojo. Este fue el detonante que le permite ahora plasmar sus fantásticas obras. Conozcamos a Carlos Castillo. Hola, mi nombre es Carlos Castillo y este es mi taller de escultura. Acompáñame.
básicamente soy docente en artes plásticas. Me dedico a lo que es el modelado y la escultura. Prácticamente desde el año 2007, donde se me dio la oportunidad de trabajar en un taller de un reconocido artista y maestro, el cual es Vicente Bolaños. Desde ahí empezó mi carrera. Dentro de todo ese proceso aprendí muchas técnicas, aprendí también las cuestiones en la parte teórica y más en la parte práctica. Siendo de esta forma el lenguaje, el arte es un lenguaje de comunicación y básicamente aprendí en los talleres, que es lo principal y lo fundamental. Aquí en estos lugares donde yo paso la mayor parte de los fines de semana trabajando y cuando salgo de la cuestión de docencia. Aquí lo que tengo básicamente son las herramientas principales, las básicas para trabajar en lo que es escultura y lo que se nos ocurre, porque aquí se hace de todo un poco. En ocasiones se trabaja con un equipo de compañeros igual escultores, pintores, que si es que tenemos pedidos, trabajamos conjuntamente con ellos. Lo que tenemos acá son moldes, trabajo con yeso, la cuestión del yeso quirúrgico igual. Entonces tengo unos moldes que estoy preparando para una exposición que voy a presentar conjuntamente con otros compañeros. Y lo que tenemos acá son materiales como lo que es la resina, que ya están mezclados con otros químicos para el trabajo y el proceso. La expresión del hombre es eso, experimentar, practicar y representar algo que le sucedió o sacar lo más íntimo de uno y crearlo y hacerlo posible. Desde ahí fue la cuestión que me fascinó, digamos, ese proceso. Y estoy en constante búsqueda de ver hasta dónde más se puede llegar en la cuestión artística. Desde ahí me llegó un legado de aprendizajes, de nuevas técnicas, de nuevas formas, de más conceptos, pero en lo que yo considero que es una automutilación mía, porque es la expresión básica mía de lo que yo mismo creo, de las cosas que me suceden y de los acontecimientos propios y puros en mí. Esta obra se llama Autorretrato. Básicamente es toda la interpretación de mi proceso de vida. Hice 3 partes, ¿no? Lo que es la base, el centro y la parte de arriba. En la parte de abajo me ubiqué en la cuestión de sacar molde de mis pies y en hacer una representación de todo el paisaje, todos los parajes donde yo conozco. Esta es la representación de los 4 puntos cardinales por los sectores donde yo he ido. Como vemos, se asemeja a la cuestión de un reloj de tiempo, pero las manijas van para el otro lado. Supuestamente es la interpretación que yo doy en la creatividad para representar que en mi imaginación yo quisiera cambiar las cosas. Todo el mundo quisiera cambiar las cosas en algunas ocasiones, pero en este caso hay cosas que te marcan la vida y que jamás se van a cambiar. En segundo plano, le hice la columna vertebral. Tanto fue el dolor que yo tuve, que casi estuve bastante tiempo en cama, que ya tenía una psicosis de lo que era prácticamente el sonido de moverte en la camilla y en la cama. Y era un dolor tan intenso que no me podía levantar. En la parte superior tenemos un globo ocular, dentro del cual se encuentra mi rostro reflejado. En esta parte tengo la cuestión de la mitad muerte y la mitad vida, que es la representación de que parte de mí está vivo y parte de mí ya está apagado, se acabó la luz. Pero ese proceso tiene que continuar. En esta parte quise ubicar 5 agujas, las cuales representan el dolor que yo sentía, ¿sí? Son 5 agujas básicamente por las 5 inyecciones que me inyectaron en diferentes sectores del cuerpo. En la parte de aquí lateral tenemos labios de lo que es las compañeras, amigas, exnovias, las que han estado en procesos, las que han estado conjuntamente dándome apoyo. En la parte de atrás quise ubicar lo que es un cráneo de puerco. Y en ese sentido hubo muchas personas que en vez de apoyarte al momento que tú estabas detenido con la vida en un instante, había personas que más te apagaban y más te abuchaban. En vez de darte ánimo o aliento, lo que hacían era perjudicarte más. Entonces eso fue como
expresión para esa gente que ignora muchas veces las cosas o lo que le pasa a uno. Esta obra se llama Orden Caótico. Le hice para una exposición que se desarrolló en la ciudad de Ambato hace 2 años aproximadamente. La representación es mi persona en 2 puntos de vista. La cuestión de un grito desesperado y también la cuestión de cómo era antes y en la actualidad cómo soy. En la parte del centro tenemos lo que es la parte de un ADN, ¿ya? Decorado por unas flores o rosas, la cual representaba que parte de mí ya está hecha en la cuestión de lo que uno es sensible y sentimental en ocasiones. Dentro de todo ese proceso era la representación de que todo se fusiona a pesar de las cuestiones que a uno se involucran, todo parece negro y oscuro dentro de un planeta o una tierra distinta y diferente, pero dentro de eso siempre hay una gota de lágrima que va a alimentar todo, y desde ahí nuevamente volvían a nacer y se volvía a crear las cuestiones de vida y procesos. En la parte derecha del personaje básicamente hice como yo en mi imaginación me veía y las cosas que atravesaban por mi cabeza. Justamente le puse unas llaves en la representación de que en ocasiones me daba cuenta que era una cajita de sorpresas, porque siempre consideré que había muchas cosas que se podía hacer, que se podía crear, y básicamente me di cuenta de eso, que dentro de uno existe un montón de cosas bonitas, geniales, a veces hasta maléficas, pero de todas maneras, por más cuestiones buenas o malas que se haga, siempre hay que tener la conciencia y crear cosas diferentes y distintas. Este tiene un movimiento que se da alrededor simultáneamente, porque cada vez que uno se ve al espejo, siempre quisiera cambiar las cosas, pero no se puede, pero siempre hay que estar en la constante lucha. Siempre vendrán tiempos difíciles. La cuestión del arte no es para provocar economía, porque básicamente la gente es la que lo reconoce. Yo pienso que la cuestión artística nace dentro de uno y se le reconoce cuando haya tenido un proceso y un trabajo largo y duro. El arte es así, el arte es libre, es la forma de expresión, la más potente, la más íntima, la más sentimental. Cuando uno se desapega de una obra, es como que le quitan una parte de uno, y eso es lo más doloroso. Muchas veces uno se quisiera vender la obra, pero en ocasiones preferiría regalar a la persona que más le guste porque la va a apreciar de mejor manera, y eso creo que es también súper importante. Diría a la gente que estudia y degusta de la cuestión artística, que continúen, que básicamente nazcan, crezcan, full ideas, lo que tengan en su cabeza, que la creen, que la desarrollen, practiquen y que trabajen a full. Este camino es súper largo, pero al final es una satisfacción personal muy interesante y muy íntima. Yapa huyaya mikashka Carlos Castillo rurashkakunaka, kay mashika ñawpaman katishkalla kikunata sakishpa, chaymanta ñukanchika kushilla mikanchi, kikin shinalla katipashkankiman nipanchi. Kikinkunaka bajo un mismo soltami rikunahupankichi. La unidad educativa Cascada de Peguche nace como una alternativa de educación con pertinencia cultural. En los años que llevan dando atención a los niños, niñas y jóvenes, han desarrollado áreas artísticas importantes que dan cuenta de la formación integral que allí se imparte. Conozcamos cómo se desarrollan a la labor educativa de esta institución. Bueno, nos encontramos en la comuna de Paxayacta, en un sector del bosque protector Cascada de Peguche. La institución fue iniciada en el año 1997, el 10 de noviembre. Fue creada por una ONG de Alemania. Nosotros ayudamos a los niños del Ecuador. Fue iniciativa por la señora Elizabeth Munks. Primeramente funcionamos como un guaguaguasi, que funcionaba en la casa hacienda que existe aquí dentro de la comunidad. En base a los requerimientos, a las necesidades de las mismas familias que teníamos de este sector,
se fue creando poco a poco la institución educativa. En la actualidad contamos con 247 estudiantes. Trabajamos con estudiantes desde los 4 años de edad hasta los 12 o 13 años de edad, donde ya finalizan el 10º año de educación general básica. Toda la infraestructura que tenemos dentro de la institución fue construida a base de mingas de los padres de familia. El aporte económico fue gracias al apoyo a la Embajada de Alemania, de aquí de Ecuador, al gobierno provincial de Imbabura, de igual manera Grupo Estudiosos de Alemania, a la Fundación de Alemania, y también, bueno, existió también el aporte de los padres de familia. Bueno, nuestra misión es brindar un servicio social educativo. Está basado directamente en la pedagogía del amor. Entonces, en donde, bueno, Elizabeth siempre dice de que al estudiante, o a los niños, a las niñas, a los jóvenes, hay que brindarles el mejor apoyo, el mejor amor, para que ellos puedan aprender las diferentes actividades pedagógicas dentro de la institución. Dentro de la institución tenemos profesores indígenas, profesores mestizos, entonces quizás hablemos de un 50% de la participación tanto del pueblo indígena como del pueblo mestizo. Y hablando de la interculturalidad, bueno, la institución tiene como otro de los objetivos grandes es de que siempre se esté practicando, siempre se esté rescatando las tradiciones, la cultura indígena. Nosotros tenemos como uniforme mismo la vestimenta mismo que utiliza el pueblo indígena quichua Otavalo. Otro de los aspectos que nosotros quizás fuimos los iniciadores de tener clases ya de quichua. Tenemos un maestro que en la semana, en cada nivel, están recibiendo 2 horas de quichua. Dentro de la institución tenemos unos 3 proyectos muy importantes, como es el proyecto de música, danza, artesanía. Pensamos que con estos proyectos también estamos rescatando, fomentando la interculturalidad. Bueno, yo trabajo casi 6 años en esta institución. Estos 2 años estoy trabajando dando clase y práctica de artesanía, y con ellos hemos trabajado bastantes productos, bastantes materiales, ¿no? Por ejemplo, tenemos el bordado, que actualmente los estudiantes están haciendo. Igual tenemos el pintado del cuadro. Igual también tenemos que hacemos atrapasueños, bufandas. También tenemos tarjetas que siempre nosotros los papeles reciclados no botamos nosotros. Nosotros siempre estamos reutilizando. Tenemos todo herramientas completas para transformar nuevamente, licuando. Igual nuevamente se hace papel y estamos siempre utilizando esos papeles reciclados. Los estudiantes desde 8º año ya están, cogen una carrera, ellos al gusto de ellos. Por ejemplo, se van a artesanía, a danza, a música. Entonces ahí desde 8º año ellos ya vienen a artesanía ya con su afinidad de trabajar. Entonces, de igual forma, también existen los años, por ejemplo, de 5º año hasta 7º año,
también realizan artesanía. Ellos siempre están al gusto y ellos sí están preparados para defenderse a la vida de ellos. Nuestro licenciado nos dice qué pinturas poner o cómo combinar o cómo también hacer las sombras, eso nos enseña. También nos motivan a seguir haciendo esto porque con esto podemos, ¿cómo le digo? Con esto podemos expresar nuestros sentimientos. Eso. Bueno, nos encontramos en el aula del cuarto año de educación básica. Al frente del grupo está la compañera Fabiola. Yo aproximadamente aquí estoy trabajando 1 año, 4 meses. Sí, aquí es una institución muy bonita donde me acogieron con los brazos abiertos. Más que todo ese compañerismo que hay entre todos los docentes. Y sí me gusta bastante trabajar aquí. A ver, niños, ¿ya llegó el desayuno escolar? El desayuno escolar proviene del Ministerio de Educación. Ellos nos mandan a nosotros lo que es la harina. Y aquí tenemos a una señora muy amable, muy linda, que nos da preparando el desayuno. Es la colarita, que viene de diferentes sabores. Bueno, a veces también se varía aquí en la institución, les dan juguitos, otras coladitas de naranjilla, entre otros. En nuestra institución hay un proyecto que se llama lombricultura. Entonces, lo que viene a ser la materia orgánica de estas frutas sirve para alimento de las lombrices. Entonces, esto se recoge de cada cascarita de cada estudiante y vamos a dejar a la parte de atrás. Uno de los problemas que tenemos dentro de la institución son los problemas económicos, porque cada año lectivo nosotros necesitamos un presupuesto para poder continuar brindando este servicio social educativo. Entonces, esas son las dificultades que hemos estado cruzando últimamente. Quizás necesitamos el apoyo de instituciones no gubernamentales o las ONGs y también un poco más de compromiso de las instituciones educativas como es el Ministerio de Educación. Nuestra visión es de que entregar a la sociedad estudiantes preparados para que puedan enfrentar los nuevos retos que se presentan aquí en la vida. Durante todos estos 18 años ya de servicio social educativo, más o menos se ha atendido a una población estudiantil de 3.000 estudiantes, que vienen de diferentes comunidades como es Agato, como es Ariazuco, como es Peguche, de igual manera de Imbaquí, Obraje y los alrededores de aquí de los barrios cercanos de Otavalo. Entonces esa es la población que la institución está atendiendo con este servicio social educativo. Kikingunaka bajo un mismo soltamio rikunahupangichi. Sumak yachay wasi kashka kay cascada de Peguchi mashikuna. Tukuy llankay yachachik mashikunata, shinallatak yachay wawakunata, yaya napayta kachanchik kikinguna ali llankashkakunamanta. Shinakatishu mashikuna ñukanchik kawsaykunata shinchichishpa, ñukanchik punta kawsay yuyaykunata ama kungashpa. Alituta mashikuna.
chayashu